te mintieron sobre la fe. Te hicieron creer que la fe es un salto ciego en la oscuridad. Una elección irracional que requiere desconectar tu cerebro y silenciar tu sentido común. Te dijeron que, cuando se trata de la existencia de un creador o de la validez de los documentos históricos, debes dejar de lado la evidencia y abrazar el dogma. ¿Te suena familiar esa tensión? Tal vez estudias en la universidad, donde profesores y compañeros se ríen de la idea de una verdad absoluta. O quizás eres una persona lógica que dice, yo solo creo en lo que puedo ver o probar. El ateísmo, en la cultura popular, se posicionó como la postura racional por defecto. Todo lo demás es, supuestamente, un cuento de hadas o, peor aún, una leyenda que fue corrompida por el tiempo. Pero, ¿qué pasaría si la fe no fuera un salto en la oscuridad, sino una conclusión racional basada en la evidencia? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un método forense, el mismo que usa el FBI para resolver crímenes, que puedes aplicar a los documentos más antiguos del mundo y a los fenómenos más grandes del universo? ¿Qué pasaría si te dijera que la razón y la ciencia, cuando se siguen honestamente, te llevan directamente a la conclusión de un diseñador inteligente? Prepárate para desechar la idea de que la fe es irracional. Hoy, nos convertiremos en detectives y aplicaremos el método criminalístico para investigar la verdad histórica. Si alguna vez te sentiste tonto o ingenuo por hacer preguntas difíciles sobre la fe, no estás solo. Es una experiencia universal. Pero esa frustración es, en realidad, una herramienta poderosa. Este es un viaje que va del escepticismo a la certeza racional. Hoy, descubrirás un sistema de pensamiento que te permitirá clasificar las causas de cualquier evento pasado, probando que algunas cosas son, por diseño, imposibles de haber surgido por azar. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El punto de partida para cualquier investigación forense es este: todo efecto tiene una causa. Parece obvio, ¿verdad? Pero la clave no es si tiene causa, sino el tipo de causa. Los criminalistas, los arqueólogos y los astrónomos operan bajo un principio que llamamos principio de uniformidad. Este principio es la brújula de nuestro método forense. El principio central de la criminalística es el principio de uniformidad, que afirma que las causas del pasado fueron semejantes a las causas que observamos hoy. En otras palabras, si vemos un cierto efecto en el presente, sabemos que ese efecto tuvo un cierto tipo de causa en el pasado. La realidad se reduce a dos grandes tipos de causas. Primero, causa natural, o no inteligente, aquellas producidas por procesos no dirigidos, leyes de la naturaleza, tiempo, azar y necesidad. Piensa en el viento, la erosión, la gravedad o las reacciones químicas. Segundo, causa inteligente, aquellas producidas por una mente, por un agente libre que tuvo un propósito. Piensa en un escultor, un pintor, un programador o un arquitecto. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Imagina que estás caminando por la playa. Ves un montón de arena. Es un efecto, causado por el viento y el agua, causa natural. Pero luego, ves una frase escrita en la arena: leve el cubo de basura, mamá. Sabes, sin lugar a dudas, que esa frase no fue causada por el viento. ¿Por qué? Porque esa frase tiene información. Tiene un significado que solo una mente puede producir. El viento solo crea patrones repetitivos como ondas, dunas, copos de nieve, pero no complejidad específica como información, mensaje, propósito. La información siempre requiere inteligencia. Aquí viene la aplicación forense. Cuando los geólogos ven el Gran Cañón en Estados Unidos, con sus capas y estructuras, clasifican la causa como natural, millones de años de erosión, viento y agua. Pero cuando ven el Monte Rushmore, con los rostros tallados de presidentes, clasifican la causa como inteligente, un escultor con un propósito. El efecto, la montaña esculpida, requiere la causa que observamos en el presente, un agente inteligente. El gran error en el debate sobre la existencia de un creador es que el materialismo, la idea de que solo existe la materia y lo natural, excluye la causa inteligente a priori, por definición filosófica, no por evidencia. Se niegan a clasificar la causa, incluso cuando el efecto grita inteligencia.
La transformación comienza cuando te das cuenta de que esta clasificación de causas es una herramienta universal. Ahora, podemos aplicarla a los misterios más grandes del universo. ¿De dónde viene el universo mismo? ¿De dónde viene la vida? Apliquemos la clasificación de causas al mayor misterio de todos, la origen del tiempo, el espacio y la materia. Aquí entra en juego el argumento cosmológico. Es la primera prueba de la existencia de un creador en el marco lógico de la investigación. Premisa 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2. El universo comenzó a existir. Conclusión. Por lo tanto, el universo tiene una causa. La pregunta incómoda: ¿cómo sabemos que la premisa 2 es cierta? ¿Cómo sabemos que el universo tuvo un comienzo y no existió siempre? Aquí, la ciencia forense y la cosmología convergen de forma asombrosa, dando una prueba robusta de que el universo no siempre existió. Esto se resume con el acrónimo SURGE. Es un método Mine-Isabel para las 5 evidencias científicas de un comienzo. S. Segunda ley de la termodinámica. Esta ley dice que la cantidad de entropía, desorden, energía inutilizable en un sistema cerrado aumenta constantemente. Imagina un reloj de cuerda, la cuerda se desenrolla, la energía se disipa. Si el universo siempre hubiera existido, ya se habría desenrollado completamente. Estaríamos en un estado de equilibrio térmico muerto. El hecho de que el universo todavía tenga energía utilizable y esté caminando demuestra que tuvo un comienzo. Universo en expansión. Las observaciones de Hubble mostraron que las galaxias se están alejando de nosotros. Si rebobinamos esa película, todo se concentra en un único punto infinitamente denso. R. Radiación de fondo de microondas, o CMB. Los astrónomos encontraron la ceniza fría de esa explosión inicial. Es el eco del Big Bang. G. Galaxias en movimiento. Los cúmulos de galaxias se están alejando. Einstein. Las ecuaciones de la relatividad general, junto a la evidencia de Hubble, implican que el tiempo y el espacio tuvieron un comienzo finito. Mira, la evidencia es abrumadora, el universo comenzó. Ahora volvamos a la premisa 1, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Si el universo, el conjunto de tiempo, espacio y materia, comenzó a existir, su causa debe ser externa a estos 3 elementos. Debe ser atemporal, no espacial e inmaterial. ¿A qué clasificación de causa se parece más? ¿A una fuerza natural ciega dentro del universo o a una mente inteligente fuera de él? La causa del universo debe ser un ser necesario, no contingente. Necesario significa que existe por su propia naturaleza y no tuvo que ser creado. Contingente significa que comenzó a existir, como el universo. La causa del universo debe ser una causa inteligente atemporal, inmaterial y no espacial. Eso es precisamente lo que el teísmo define como Dios. La fe no es irracional, la racionalidad te lleva a un ser necesario. El argumento anterior probó que el universo tuvo un creador. Ahora, apliquemos el método forense a la vida. El ateísmo debe postular que la vida surgió por generación espontánea o abiogénesis. Esto es, que la materia inanimada se organizó a sí misma en vida por azar, tiempo y fuerzas naturales ciegas. El reto aquí es el concepto de información. Imagínate que encuentras un libro en un idioma que no conoces. No sabes lo que dice, pero ves que contiene páginas y páginas de un código complejo. Sabes que ese libro tuvo un escritor, no que surgió por la explosión de una imprenta. ¿Por qué? Porque contiene complejidad específica. La vida es mucho más que un libro. La información del DNA de una ameba unicelular, lo que supuestamente es una forma de vida simple, equivale a 1000 conjuntos completos de la Enciclopedia Británica. Una sola célula es una fábrica molecular con procesos de producción, sistemas de control de calidad y, de hecho, pequeñas máquinas moleculares. Aquí es donde el método forense revela la verdad más impactante. Observación en el presente. En el presente, sabemos que la información compleja específica, el mensaje del DNA, siempre viene de una causa inteligente, una mente. Nunca hemos visto el viento, la lluvia o las reacciones químicas escribir una enciclopedia. Aplicación al pasado. Aplicamos el principio de uniformidad.
Si en el presente la información solo es causada por la inteligencia, entonces la información del DNA en el pasado también debió ser causada por una inteligencia. La complejidad del DNA refuta la generación espontánea. La complejidad irreducible, un sistema que no funciona si le quitas cualquier parte, refuta la evolución gradual darwinista. Imagina una trampa para ratones, no funciona con la mitad de las piezas. La vida no pudo haber surgido gradualmente porque las máquinas moleculares de la célula requieren que todas sus partes estén en el lugar al mismo tiempo. Esto es un muro infranqueable para la evolución ciega. Entonces, la conclusión lógica es forense: el DNA es la firma indeleble de un diseñador. Un agente inteligente, fuera de la materia, introdujo esa información. La creencia de que la vida surgió por la materia inanimada es una cuestión de fe en una ideología, no en evidencia. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Ya probamos que existe un diseñador inteligente. Ahora, la pregunta es, ¿se ha revelado ese diseñador? ¿Y podemos confiar en los documentos que supuestamente contienen esa revelación? Aquí aplicaremos el método forense a la confiabilidad textual e histórica de los documentos antiguos. Nos enfocaremos en el Nuevo Testamento. El mito común es que la Biblia fue corrompida con el tiempo, que es solo un puñado de copias que no prueban nada. Mira la evidencia forense. Los expertos en textos antiguos utilizan 3 criterios para verificar la confiabilidad de cualquier documento antiguo: cantidad, calidad y proximidad temporal. Primero, cantidad de manuscritos. La prueba social. La obra clásica más apoyada del mundo antiguo es la Ilíada de Homero, con 643 copias. El Nuevo Testamento tiene más de 15.000 manuscritos griegos y en otros idiomas. No existe ningún otro libro antiguo tan masivamente autenticado. El contraste es irrefutable. Segundo, proximidad temporal. La diferencia entre los eventos y la primera copia es crucial. Para la Ilíada, la diferencia es de 400 años. Para la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, solo son unas pocas décadas y algunos fragmentos están a menos de 50 años de los eventos originales. Tercero, precisión textual. Debido a la masiva cantidad y proximidad de los manuscritos, los estudiosos han podido reconstruir el texto original con una precisión de 99.5%. El 0.5% restante son variaciones menores que no afectan a ninguna doctrina central. Espera, esto se pone más interesante. Incluso si quemáramos todos los manuscritos, como el emperador Diocleciano intentó hacer, el Nuevo Testamento podría reconstruirse casi por completo, excepto 11 versículos, solo por las 36.289 citas que dejaron los padres de la Iglesia primitiva, escritos del siglo II y III. El volumen de evidencia es absurdo. Ahora, hablemos de la historicidad de los documentos, es decir, si los autores, Lucas, Juan, Mateo, eran fiables como testigos. El método forense utiliza 8 pruebas de historicidad. Una de ellas es la evidencia embarazosa. ¿Qué testigo miente sobre sí mismo para verse mal? Los autores del Nuevo Testamento incluyen detalles vergonzosos sobre ellos mismos: disputas, cobardía, incomprensión de Jesús, Pedro negando a Jesús 3 veces. Un propagandista inventaría historias para honrarse a sí mismo, no para exponer sus fallas. Ellos registran detalles embarazosos sobre Jesús: ser llamado lunático, demonizado, beberrón. Si fueran inventores de una leyenda, lo harían perfecto. Los autores se presentan como historiadores precisos. El médico Lucas, por ejemplo, fue un historiador de primera clase, confirmando más de 140 detalles geográficos y de nombres de funcionarios por la arqueología. Por cierto, si quieres profundizar aún más en este tema, dejé un material completo y gratuito en el enlace de la descripción. No olvides descargarlo. La evidencia textual e histórica es abrumadora. El método forense nos lleva a una última aplicación. ¿Qué evento puede confirmar que este diseñador inteligente se reveló a través de Jesús? La resurrección. Si el Dios teísta existe, un ser externo a su creación, entonces los milagros son lógicamente posibles. No violan las leyes de la naturaleza, el Creador simplemente interviene en el sistema.
El debate se reduce a si hay evidencia suficiente de que la resurrección ocurrió. Aquí usamos el concepto de hechos mínimos. Estos son 12 hechos históricos sobre la resurrección que son aceptados por la mayoría de los estudiosos, tanto cristianos como escépticos. La pregunta forense es, ¿qué hipótesis explica mejor estos hechos mínimos? Hecho 1. Muerte por crucifixión, aceptado universalmente. Hecho 2. El sepulcro vacío, el cuerpo desapareció. Hecho 3. Las apariciones, los discípulos y más de 500 personas afirmaron haberlo visto resucitado. Las cartas de Pablo se escribieron cuando muchos testigos todavía estaban vivos. Hecho 4. La transformación de los discípulos, de un grupo de cobardes y fugitivos, listos para esconderse, se convirtieron de repente en mártires. ¿Por qué arriesgarían la vida por una mentira que sabían que era mentira? Fíjate en esto, la conversión de Santiago. Santiago era el hermano de Jesús y un escéptico durante su ministerio. Es notoriamente difícil que los hermanos de un supuesto profeta se convenzan. La tradición y la historia dicen que él se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén, muriendo más tarde por su fe. ¿Qué pudo haber cambiado la mente de un hermano escéptico más que una aparición personal de su hermano resucitado? El forense debe descartar las teorías alternativas. Teoría de la alucinación, imposible para 500 personas en grupos, en diferentes lugares, en diferentes momentos. Teoría del cuerpo robado, los guardias romanos, que se enfrentaban a la muerte si fallaban, ¿no pudieron con un puñado de pescadores cobardes? Teoría del desmayo, un hombre que fue atravesado por una lanza y envuelto en especias y aceites, se despertaría, removería la piedra de 2 toneladas. ¿Lucharía con los guardias y convencería a sus discípulos de que era un vencedor divino? Requiere más fe ciega que la resurrección. El método forense siempre elige la hipótesis con mayor poder explicativo y menor necesidad de explicaciones forzadas. La resurrección literal explica todos los hechos mínimos sin forzar ninguna de las evidencias. Ahora ves que todo lo que creías sobre fe y evidencia estaba equivocado. El escepticismo radical es lógicamente imposible de sostener. Aplicamos el método forense a la evidencia histórica, el universo, la vida y los documentos. La razón, la lógica y la evidencia nos llevan a la misma conclusión de un diseñador inteligente que se reveló históricamente. Ya no es una creencia ciega, sino una conclusión racional. A partir de hoy, cuando enfrentes una duda o un cínico, recuerda el principio de uniformidad. Pregúntale al mundo, ¿qué tipo de causa se requiere para este efecto? Comienza con el DNA o el universo. Verás cómo el argumento se revierte de inmediato. La fe, una vez que la sometes al escrutinio de la lógica y la evidencia, se convierte en la posición que requiere la menor cantidad de fe. Como dijo un gigante de la apologética, no tengo suficiente fe para ser ateo. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el argumento moral que prueba a un creador solo por tu sentido de justicia. Nos vemos allí.